Muy buenas noches, mi nombre es Luis Pasapera Calmé, estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en CEGEL-IPAE. El tema a exponer el día de hoy son las prácticas de comportamiento que afectan a los negocios internacionales. Haciendo una pequeña introducción, los antropólogos y sociólogos definen a la cultura como formas de vida creadas por un grupo de seres humanos que se transmiten de generación en generación. Una cultura expresa sus formas de vida en el contexto de las instituciones sociales, familia, educación, religión, así como instituciones gubernamentales y empresariales. La cultura engloba valores, ideas, actitudes y símbolos, tanto conscientes como inconscientes, que definen el comportamiento humano y se transmiten de una generación a generación. En este sentido, la cultura no ofrece soluciones fugaces a problemas únicos ni modas o estilos pasajeros, además de estar de acuerdo en que la cultura es aprendida, mas no es innata. Esta consiste en una serie de respuestas aprendidas hacia situaciones recurrentes. Mientras más temprano se aprenden estas respuestas, es más difícil de cambiarlas. Por ejemplo, los gustos y preferencias por alimentos y bebidas representan respuestas aprendidas que varían mucho entre las culturas y que pueden ejercer un impacto importante en el comportamiento del consumidor. La preferencia por los colores recibe también la influencia de la cultura. Por ejemplo, el blanco, relacionado normalmente con la pureza y la limpieza en el occidente, puede significar muerte en los países asiáticos. La cultura hacia determinados productos puede ser también resultado de las culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos, los consumidores tienen una predisposición cultural por productos innovadores que entran en la categoría de pequeños productos eléctricos. Así, el cuchillo electrónico, el limpiador dental a base de un chorro de agua y una serie de pequeños aparatos que ahorran trabajo encuentran rápida aceptación en el mercado. Hay una predisposición indiscutiblemente menor a comprar este tipo de productos en otros mercados desarrollados como Europa o como el nuestro, ¿no? Países latinos. Una hipótesis es que esta diferencia resulta en parte de las diferencias culturales, aunque no debemos dejar de mencionar que los niveles de ingreso también influyen en el comportamiento y las actitudes de los consumidores en todo el mundo. Estas diferencias culturales, si no son advertidas por los comercializadores multinacionales, pueden conducir a grandes fracasos en el mercado. Sin embargo, la amplia preferencia compartida por alimentos de convivencia, productos desechables, música popular y películas en Estados Unidos, Europa y Asia sugiere que muchos productos de consumo poseen un gran atractivo que incluso es universal. Un ejemplo claro es el caso de McDonald's en Japón. Los japoneses consumen cantidades cada vez mayores de carne de res y menos pescado. Conforme las diferencias culturales adquieren menos relevancia, dichos productos se consumirán en cualquier país cuando el ingreso disponible del consumidor sea lo suficientemente alto. Esto implica que una característica importante de la cultura está desapareciendo gradualmente. Un reto importante para un mercadólogo mundial es el descubrimiento de patrones culturales universales. Un patrón cultural es un modo de comportamiento que existe en todas las culturas. Los aspectos universales del ambiente cultural representan oportunidades para que los mercadólogos mundiales estandaricen alguno o todos los elementos de un programa de mercadotecnia. La cultura es una de las variables más profundas y sutilmente afecta a los negocios internacionales. Si el mundo no presentara diferencias culturales, tal vez no existiría y no podríamos estar hablando de lo que son negocios internacionales, ¿verdad? Un universo es un modo de comportamiento que existe en todas las culturas. En la medida en que los aspectos del entorno cultural son universales en vez de únicos, la empresa internacional puede estandarizar los aspectos de su programa de marketing, tales como el diseño del producto, comunicaciones o hasta el mismo producto. Para trascender la miopía cultural, es importante saber que hay diferencias culturales que pueden ser aprendidas e incorporadas. A continuación, se perfila un listado que da la base para aprender culturas. El principio de la sabiduría, aceptar que nunca entenderemos completamente nuestra cultura y tampoco vamos a hacerlo con las demás. Nuestro sistema perceptivo es extremadamente limitado. Cuando experimentamos o percibimos comportamientos extraños, hay algo detrás de ese comportamiento.
Si queremos ser efectivos en una cultura extranjera, debemos intentar entender las creencias, motivaciones y los valores. Esto requiere una cultura abierta que trascienda nuestra propia cultura. En la búsqueda de los universos culturales, una teoría extremadamente útil de la motivación humana fue desarrollada por Maslow. La jerarquía de las necesidades de Maslow es, por supuesto, una simplificación del complejo comportamiento humano. El modelo implica que conforme los países progresen a través de las etapas de desarrollo económico, un número creciente de miembros de la sociedad operan el nivel de necesidad de estima y en niveles superiores, aunque tengan cubiertos ya las necesidades fisiológicas como seguridad y necesidades sociales. Parece que el deseo de autorrealización empieza a modificar también el comportamiento del consumidor, muy importante. Comunicación y negociación, comunicación en los negocios. La habilidad para comunicarnos en nuestro propio lenguaje no es tarea fácil. Siempre que cambien los idiomas y las culturas, se presentarán retos adicionales para la comunicación. Por ejemplo, las expresiones sí y no se utilizan de una manera total y completamente distinta en el idioma japonés que en los idiomas occidentales. Esto ha causado mucha confusión y malos entendidos. Los retos que presenta la comunicación no verbal son quizás más formidables. Por ejemplo, los occidentales que realizan negocios en el Medio Oriente deben tener cuidado de no mostrar la suela de los zapatos a sus anfitriones, ni pasar documentos con la mano izquierda. Las personas que crecen en el occidente tienden a ser verbales, mientras que los orientales son menos verbales. No es sorprendente que los orientales esperen que las personas capten las señales no verbales y comprendan en forma intuitiva sin que se les diga nada. Los occidentales deben poner atención no solo a lo que oyen, sino también a lo que ven cuando realizan negocios, debido a que la cultura es un comportamiento aprendido que se transmite de generación en generación. Es muy difícil que el extranjero inexperto o poco capacitado la comprenda. El hecho de convertirse en un gerente mundial o un agente mundial significa aprender a olvidar los prejuicios culturales. La incapacidad para hacerlo dificultará la incomprensión exacta del significado y la importancia de las declaraciones y el comportamiento de los socios de negocios que pertenecen a otra cultura. Los estudios de investigación muestran que independientemente de la clase social y del ingreso, la cultura es una influencia significativa sobre el comportamiento del consumo y la propiedad de productos. Las relaciones personales, muy importantes, son un ingrediente esencial para la presencia de negocios a nivel internacional. Ejemplo, una tercera parte de los voluntarios del Cuerpo de Paz se dedica a aprender las maneras de hacer las cosas en el país anfitrión. La persona que realiza negocios internacionales debe tener una preparación similar y el deseo de considerar al menos los méritos de adaptarse a las formas de negociación de la cultura anfitriona. Estos son datos. Estudios afirman, por ejemplo, que a nivel mundial y anual, entre 2.000 a 2.500 millones de dólares se pierden por malas prácticas, por malos entendimientos culturales. La adaptación es un concepto clave en los negocios internacionales y la voluntad de adaptación es una actitud crucial. Se requiere adaptación o por lo menos la adecuación tanto en cuestiones pequeñas como en las grandes. Como una guía de adaptación existen 10 criterios básicos, ¿no? Entre las cuales tenemos tolerancia abierta, flexibilidad, humildad, justicia, ajuste a ritmos variantes, curiosidad e interés, conocimiento del país, gusto por los demás, capacidad de respeto y sobre todo la capacidad para integrarse en dicho entorno nuevo. El tiempo es un elemento esencial y muy básico en la costumbre. Vamos a dividirlo en tiempo policrómico y tiempo monocrómico. El tiempo monocrómico caracteriza a la mayoría de las sociedades como por ejemplo norteamericanos, suizos, alemanes, escandinavos. Estas culturas occidentales tienden a centrarse en cada cosa en cada momento. Divide el tiempo en pequeñas unidades y se preocupan por la rapidez. La mayoría de las culturas de bajo contexto operan en tiempo monocrónico. El tiempo policrónico, sin embargo, es más dominante en las culturas de alto contexto, en las que se da más importancia a completar una transacción humana que a someterse a horarios. El tiempo policrónico se caracteriza por la ocurrencia simultánea de muchas cosas y por un gran compromiso y comportamiento con las personas, ¿no? Otro elemento vendría a ser la ética
la ética empresarial. Aún dentro de un país los estándares éticos no están definidos o no están siempre claros. El problema de la ética empresarial es infinitamente más complejo en el mercado internacional, debido a que los juicios de valor difieren ampliamente entre grupos culturales diversos. Lo que se acepta comúnmente en un país puede ser totalmente inaceptable en otro. ¿Okay? Para culminar, finalizar ya con esta pequeña exposición, me voy a dirigir a las conclusiones, siendo puntuales rápidamente. Cuando una empresa quiere expandir mercados, está en toda la obligación de estudiar los rasgos culturales del medio. ¿Por qué? Sencillo, un producto puede ser excelente, tener las mejores características, pero si se ignoran ciertas connotaciones o preferencias, no va a suscitar interés en la gente. Empresas multinacionales, como ejemplo claro y bandera McDonald's, adaptan su menú, su producto, de acuerdo a los gustos de cada país. He ahí el éxito que tiene a nivel internacional y global. Los estudios de investigación muestran que independientemente de la clase social y del ingreso, la cultura es una influencia significativa sobre el comportamiento de consumo. Las relaciones personales son un ingrediente esencial para la persona de negocios a nivel internacional. La persona que realiza negocios internacionales debe tener una preparación y el deseo de considerar al menos los méritos de adaptarse a las formas de negociación de la cultura anfitriona. Bueno, esta ha sido mi exposición, espero haya sido de su agrado y hayamos todos comprendido y entendido un poco de lo que trata los negocios internacionales y cuáles son los elementos que afectan a ella. Le agradezco mucho por el tiempo brindado a todos. Gracias.